Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Machuca Vilches. Continúo con este ciclo de pastillas que estamos diseñando para el curso de tesis de la Universidad César Vallejo. Vamos a continuar en este punto con lo referido a la introducción, siempre guiándonos por la guía de elaboración de trabajos conducentes a grados y títulos. A ver, introducción. Este capítulo se redacta en prosa. Hoy en día, indicar que es en prosa realmente parecería que no suma, pero suma bastante. Fíjense cómo redacta ChatGPT con enumeración. A veces hay estudiantes que me envían documentos que son pura viñeta, ¿no? Y no tiene conectividad, conexión, hilación. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Eso lo saco de ChatGPT, ¿no? No nos sirve. Entonces, indicar que es en prosa es importante. Se especifica que no se deben emplear subtítulos, ¿ya? Entonces, nosotros para efectos de poder identificar las partes del documento, empleamos una subdivisión entre lo que es realidad problemática, antecedentes y marco teórico. Al final del ejercicio podemos borrarlo, ¿ya? Pero sí es importante tener mapeados los elementos. Eh, Se indica en tercera persona y eso es algo también que suelo ver incorrecciones al respecto. Suelo ver documentos que dicen, nosotros creemos, consideramos, cuando debería hacerse considera, ¿no? La redacción no es en primera persona, se hace en tercera. Y en tiempo pasado del modo indicativo, ¿no? En principio hay que buscar que esto sea, digamos, redactado como algo que ya sucedió, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un texto que sea sobre el control de la usura, con fecha X, Y, Z se publicó, ¿no? El- por su parte, el Congreso de la República emitió. El regulador financiero, ante ello, protestó. Tú vas generando una redacción en pasado, vas contando una situación que ha ocurrido. Porque la introducción finalmente lo que contiene, ¿no? Es cuál es el statu quo de una discusión en torno a un problema. Entonces, todo es pasado. Lo más presente que habrá será tu propuesta. Se expone en primer lugar la realidad problemática, para lo cual yo les indico que la importancia del tema a investigar no es otra cosa que la justificación. Y la justificación se tiene que establecer especialmente con números. Es importante llevar a cabo números. No es lo mismo decir que el feminicidio en el Perú es un tema importante que decir que en el Perú se cometen al año 500 feminicidios, ¿no? Y que en comparación con Europa le llevamos 200% en ese tipo de delitos. Cuando tú le pones números a un tema, inmediatamente está siendo más claro con la relevancia del mismo. Les puedo contar inclusive como anécdota que una vez un estudio planteaba llevar a cabo un análisis del seguro de cascos en Colombia. Les hablo de un estudio realizado en ese país. Pero los números reflejaban que en Colombia no se vendían seguros de cascos, que son seguros para navieras. Entonces, dentro de esa revista se consideró que no debía ser publicada la investigación porque no había un número que permita un análisis. Entonces, en todo caso, el enfoque debía ser distinto, ¿no? Debería haber sido un enfoque como que a nivel de propuesta, un análisis de repente del concepto como una suerte de revisión sistemática, ¿no? Empezar a mirar cómo es la literatura de otros países en torno al concepto, pero ellos lo planteaban la propuesta escrita como si hubieran resultados que se pueden analizar. Entonces se consideró que era impublicable. Se tiene que consignar el objetivo, y el objetivo no es otra cosa que vincular cuáles son las categorías. Si estamos hablando, por ejemplo, de dos categorías, vamos a ver, una investigación sobre la participación política de adolescentes y el principio del interés superior del niño. El objetivo va a ser relacionar esas dos categorías, determinar de qué manera la participación política de los adolescentes impacta en la aplicación del principio del interés superior del niño.
Siempre buscar esa relación entre las dos categorías te va a dar tu objetivo general. Ya los objetivos específicos se van especificando de una forma más puntual, se van detallando, el- armando una suerte de pasos para alcanzar ese objetivo general. Entonces hay que evitar que los objetivos específicos repitan alcances del objetivo general. Deben ser más bien los peldaños que permitan alcanzar ese objetivo general. Se indica también que debe estar la meta de desarrollo sostenible. Hoy en día las investigaciones están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que especificar un poco de ello dentro del documento. Voy a aprovechar acá, porque no los tengo de memoria, y dado que en la introducción sí tiene que estar, los objetivos de desarrollo sostenible son fáciles de obtener. Nosotros solamente ponemos en Google el la palabra Objetivo de Desarrollo Sostenible, el TAG en todo caso, y vamos a encontrar cuáles son. Son 17. El primero, fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de desigualdades. Onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. Doceavo, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. Catorceavo, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. En derecho, sin duda, vamos a tener muchos proyectos, ¿no? Que van a estar vinculados, por ejemplo, a lo que es igualdad de género. Cuando hablamos de feminicidio, violencia familiar, estamos hablando muchas veces de igualdad de género. También vamos a tener, cuando hablamos de derecho corporativo, de derecho bancario, sin duda estamos hablando de trabajo decente y crecimiento económico. Laboral, todas las tesis de laboral están vinculadas a trabajo decente. Tengo un estudiante que está dentro de los grupos trabajando lo que es las medidas de seguridad de salud del trabajo para mitigar accidentes de trabajo. Entonces, él sin duda, con su compañera, está trabajando el objetivo de desarrollo sostenible número 8. Cuando hablamos también de el marcas, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es análisis de empresas, gestión empresarial, estamos hablando del objetivo industria, innovación e infraestructura. La palabra innovación también nos puede llevar eventualmente a explorar nuevas tecnologías, como puede ser el blockchain, como puede ser la inteligencia artificial. Vamos a encontrar, por ejemplo, si nuestra tesis va hacia el derecho del consumidor, que el objetivo de desarrollo sostenible es producción y consumo responsables, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es que al momento en que el proveedor fabrique un producto, comercialice un producto, respete, de acuerdo al artículo 65 de la Constitución, la información que en primer lugar debe darle a los consumidores como mecanismo para protegerlos, pero también ese especial énfasis que tiene la Constitución en cuidar de la seguridad y la salud de los consumidores. Sin duda está por allí. Si ya nos resulta un poco complejo encontrar hacia dónde apunta nuestra tesis, derecho penal, por ejemplo, de repente les cuesta verlo en esta lista, acuérdense que el punto 16, el 16avo, señala paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, ahí, por ejemplo, los análisis conceptuales legales apuntan a eso, a instituciones sólidas. Curiosamente, tengo una tesis que trabaja el tema de interoperabilidad tan focalizada que habla de interoperabilidad de las municipalidades y RENIEC. Así hemos quedado para que sea realmente focalizada. Esa calza con el 17avo, con alianzas para lograr los objetivos. Pero también puede ser con instituciones sólidas, porque las municipalidades, por ejemplo, cuando hacen interoperabilidad, lo que están buscando es beneficiar a la población, ser una institución que resulte más práctica, más adecuada, más servicial con la población, que finalmente es su principal objetivo, ¿no?
Leamos siempre cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible para poder completar esa parte. Volvemos al documento de la introducción. También se formula el problema de la investigación. Yo los invito siempre al problema de la investigación, trabajarlo de manera muy similar al objetivo, ¿no? Pero en forma de pregunta. Una pregunta clave para entender el problema de la investigación es cómo influye una categoría en la otra. ¿Cómo influye el control de la usura en el costo de los créditos? Ese es un problema. Ya después el detalle, tú lo puedes entender de otra manera, lo puedes en tu mente ir articulando, pero desde el punto de vista metodológico, basta con señalar cómo influye una categoría en otra. Si tenemos un título, por ejemplo, acá le voy a mostrar algún título. Vamos a ver. El, acá tengo una tesis. A ver. Acá tengo un documento abierto de una investigación que estamos haciendo con, con unas estudiantes, ¿no? Factores que conducen a los consumidores financieros a ser perjudicados de forma recurrente por estafas piramidales. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es bastante conocido. El- las pirámides, las estafas piramidales como CLAE, el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial, eh, suelen sucederse en el tiempo. Ha venido después Pay Diamond, Hope Funds, han venido diferentes delincuentes a querer engañar a la gente como a través de lo que es el tema de pirámides, ¿no? Un esquema destinado a engañar a las personas. Inicialmente ofrece grandes intereses, atraer a unos cuantos y que esos cuantos repliquen a sus conocidos, familiares. Cuando ya la pirámide crece, el delincuente se va con toda la plata, ¿no? Entonces, la gente sabe que existen pirámides. El regulador financiero constantemente alerta sobre el particular y, sin embargo, siguen cayendo en pirámides. Lo que se analiza en este texto es por qué. Y entonces tenemos algunos aspectos que la doctrina ha encontrado. Por ejemplo, el excesivo positivismo económico, financiero. O sea, hay personas que tienen una creencia de que todos se pueden perjudicar económicamente menos ellos. Eso existe en la doctrina y eso es lo que se estudia acá. Falta de educación financiera. Por más que se repite que hay este flagelo, este problema, la gente no se educa y sigue cayendo, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se investigan aquí. Pero el problema, que yo en mis palabras lo puedo explicar de muchas maneras, podría decir, ¿por qué siguen cayendo las personas en estafas piramidales si hay advertencias permanentes del gobierno, no leen, qué sucede? Así no lo voy a plantear metodológicamente. Me basta con decir lo siguiente. El, ¿Cómo influye, ya? El, ¿Cómo influyen las estafas piramidales, ¿no? En los consumidores financieros? ¿No? Sabiendo yo la vinculación entre mis dos categorías limpias, van a ir saliendo las aristas de mi problemática. Entonces, cuando ustedes quieran redactar un problema, solamente pregunten cómo influye una categoría en otra, ¿no? El, al hacer la pregunta de cómo influye una categoría en otra, vas a terminar resolviendo interrogantes, vas a terminar encontrando muchas oportunidades de entender mejor cuál es la problemática y por lo tanto tener más claro el problema. Continuamos. El problema se formula en pregunta, ¿cómo influye? Es una pregunta. Se redacta la justificación, ya dijimos que es la importancia. La justificación puede tener tres divisiones: la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. La teórica es qué cosa estás aportando dentro de la discusión conceptual que existe en el mundo en relación a tu tema. La justificación práctica es cuál va a ser la aplicación que tendrá tu documento en la realidad. Y la metodológica, de qué manera el esquema metodológico que estás empleando es el adecuado para avanzar en relación al análisis, a la investigación, etcétera. Yo recomiendo siempre que cada elemento de la justificación sea descrito de acuerdo a lo que señalan los metodólogos, o sea, que haya una cita explicando qué es justificación teórica,
qué es justificación práctica y qué es justificación metodológica. Y luego de haberlo definido, vas encontrando cómo aplica eso en tu texto, ¿no? Justificación teórica según la doctrina es cómo los autores, no cómo tu tesis va a terminar aportando al statu quo de la discusión, según lo que dice, vamos a poner, Hernández 2014. En ese sentido, se considera que la presente investigación aporta a la discusión de la siguiente manera. Entonces, vas completando una cita que explica qué cosa es cada tipo de justificación y vas explicando cómo tu tesis está cumpliendo con esa justificación. Se formula el objetivo general, ya indiqué cómo es, y los objetivos específicos, cada peldañito que te ayudará a alcanzar el objetivo general. Tengo que irme de viaje el fin de semana. Ese es mi objetivo general. Preparar la maleta es un objetivo específico. Hacer la reserva en el país de destino es un objetivo específico. Tener una bolsa de viaje es mi objetivo específico. ¿Se parecen al objetivo general? No, no se parecen, porque mi objetivo es irme de viaje, pero están vinculados. Y sumando esos objetivos específicos, lograré el objetivo general. Así tienen que plantearse ustedes en una investigación. Se describen de manera sintetizada los antecedentes internacionales y nacionales. Sintetizada sí, pero de una forma que se puedan encontrar fácilmente y que el lector entienda su relevancia. Por lo tanto, va el título, primero el autor, ¿no? Machuca, 2025. Luego el título de la tesis, por ejemplo, el control de la usura y su impacto en el costo de los créditos. ¿Ante qué universidad lo presentó? Lo presentó ante la Universidad XYZ. El, ¿para qué fin? En este caso, esa tesis va a ser para presentar, digamos, sustentar el grado de doctor, ¿no? Porque yo ya soy magíster. Pero pueden haber una tesis dirigida a sustentar el grado de magíster o obtener el bachillerato. Es distinto consignar ese detalle porque se supone que las de doctorado deben tener un volumen de desarrollo y profundidad mayor que el de pregrado, lógicamente. Entonces, indicar que estás empleando una tesis de doctorado es distinto que emplear una tesis de pregrado para documentar tu investigación. Y no debería bastar solamente indicar qué cosa dicen esas tesis. Yo suelo pedir a los estudiantes que trabajan conmigo y también en otros espacios educativos que una vez que tienes identificada la tesis, en tus palabras expliques cómo aporta esa tesis a lo que tú estás haciendo. Pero déjenme desarrollar bien cuáles son los elementos para describir cada antecedente. Apellido, año, título, si se hace para pregrado, doctor o maestría, el objetivo, luego la metodología empleada y finalmente un poquito de los resultados o alguna conclusión. Tiene que ser importante, ¿no? Detallar bien la tesis, porque si tú mapeas bien las tesis, puedes saber qué camino recorrer. Me ha pasado muchas veces con estudiantes de la universidad. Presentan su tema. Me dicen, por ejemplo, quiero estudiar las medidas que pueden servir para mitigar el feminicidio en el país. Yo les digo, les invito, a ver, vamos a buscar en internet cuántas tesis hay de eso. Hay, estimados, cantidad enorme de tinta derramada. Entonces, a veces les sugiero que no estudien eso, porque no va a tener, digamos, algo más que agregar. Está demasiado desgastado el tema. Es lo que yo denomino un refrito, es algo que ya se ha visto una y otra vez. En algunas ocasiones puede haber alguna lista nueva, ¿no? Y en ese caso es más importante que nunca revisar los antecedentes, pero no solamente para señalarlos y dejarlos ahí, sino para entender hasta dónde llegaron esos investigadores y por lo tanto hacia dónde puede ir tu tesis. El mejor antecedente se escribe así: Machuca, año 2025, nombre de la tesis, el objetivo, las conclusiones y al final, en ese sentido o al respecto, ¿no? Se considera que la presente tesis, la que tú estás redactando, ¿no?
no tomará el camino de la tesis que estamos refiriendo. O eventualmente la presente tesis abordará de manera distinta el tema que abordó el señor Machuca, porque iremos por aquí. Tocaremos esto que él no vio. Revisamos una recomendación que tenía y esa recomendación será el camino que seguiremos, ¿no? Que se seguirá porque no se redacta en primera. Entonces, ahí sí te sirve la tesis. Ahí sí te puedes dar cuenta para qué te piden 5 antecedentes nacionales y 5 internacionales. Él dice, ¿no? Nosotros vamos a tener presente, ¿no? Que hay que distinguir lo que es el antecedente nacional e internacional, que son las tesis, de aquello que es realmente el marco teórico. Lo necesitamos hacer porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá dice antecedentes nacionales e internacionales, ¿no? De investigaciones que provienen en realidad de tesis que se han hecho en universidades. Y hay que distinguirlo muy bien de las teorías que se hacen, que se arman en torno a los conceptos que están vertidos en tu tesis, las dos categorías. Para eso no nos sirven las tesis. ¿Qué hago yo empleando tesis para poder hablar de las categorías? Las categorías de estudio, las dos grandes categorías de estudio que tiene tu título, tienen que estudiarse con los autores especializados en el tema. Tienes que estudiar, por ejemplo, tengo un estudiante que está hablando, por ejemplo, de el delito de peculado. Necesitamos saber qué dice Bramón Arias al respecto, qué dice un Villavicencio, qué dice un Peña Cabrera, ¿no? Para poder entenderlo. Tengo otro estudiante que está trabajando, por ejemplo, el principio de continuidad laboral. ¿Qué dice Toyama? ¿Qué dice un Binatea? ¿Qué dice un Pasco Cosmópolis? ¿Qué dice un Neves Mujica? Aunque han fallecido estos dos últimos, sus teorías son importantes, siguen teniendo validez y vigencia. Entonces, ese es el respaldo que yo necesito para mi marco teórico. Y tiene otra finalidad. La finalidad es que las categorías las comprendas bien, mientras que los antecedentes, su finalidad es que la investigación no la lleves por vericuetos que ya fueron recorridos, que vayas buscando las zonas donde no hay tantas huellas para poder pasar. Si ya está lleno de huellas, ¿para qué te metes ahí? Es como cuando juegas fútbol, ¿no? Yo en el fútbol siempre tienes que buscar el espacio vacío. Así logras la victoria. Si tu pase va hacia donde hay más piernas, no vas a ganar, va a rebotar esa pelota. Entonces, algo así ocurre con las investigaciones. Tienes que buscar tu propio camino, tienes que ver qué cosa hay y qué cosa no hay. Y para eso sirve la revisión de las tesis, ¿no? Dice, en el caso de tesis de posgrado, eso no nos compete, ¿no? Dice, detallar hipótesis en caso de ser pertinente, ¿no? Lo que pasa es que las hipótesis están vinculadas a los estudios cuantitativos. Si estamos desarrollando un estudio cualitativo, no deberíamos estar hablando de hipótesis, ¿no? Muy bien, ahí lo cerramos. Muchas gracias.